Desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, todo parece que esté cambiando. Las mismas definiciones del Partido Republicano en ese país cambian hacia otra cosa, que son las ideologías que propugna el señor Trump. El señor Trump o Steve Bannon, que era su ideólogo y que parece que ahora se ha trasladado a Europa. Todo cambia. En nuestro país ha cambiado justo a partir del resultado de las elecciones andaluzas. Por eso hoy queremos hablar de derechas. Las izquierdas las dejamos para dentro de 2 semanas. Pero estamos aquí porque todo cambia, incluidas las definiciones de partidos de derechas. Vamos a hablar de ello en este millennium que ahora comienza. Cuando Jair Bolsonaro juró como presidente en Brasil, tuvo 3 invitados de excepción. Los presidentes de Israel, Benjamín Netanyahu, de Hungría, Viktor Orbán, y de Marruecos, el señor Saadetine Othmani. Seguro que si yo pregunto quién era el primer ministro de Marruecos en ese momento, costaba más de decirlo. Algunos de los observadores vieron en este acto una reunión de alto nivel de los nuevos rostros del populismo. Bolsonaro ha prometido acabar con el narcotráfico militarizando las favelas, aunque no ha llegado tan lejos como otro de esos hombres fuertes que hoy han conseguido gran poder. Por ejemplo, en Filipinas, el señor Rodrigo Duterte, que ha asegurado en televisión haber matado él mismo a tiros a algún drogadicto en su violenta lucha contra los estupefacientes en la isla, que ha dejado más de 7.000 muertos por parte de la policía. En nuestro país todo ha cambiado tras las elecciones andaluzas, con la llegada de Vox al Parlamento andaluz y como elemento de sostenibilidad del partido o de los partidos en el poder. Ahora habría que decir que tenemos esas expresiones que están en todos los medios y que cuesta realmente de reconocer, que es que cuando unos dicen que vosotros sois los fascistas y los otros contestan no, los fascistas sois vosotros, con lo cual para empezar habríamos que redefinir toda una serie de ideas políticas. Para hablar de todo esto que hemos dicho o titulado como las derechas hoy, y insisto, en plural, las derechas, tenemos aquí al profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, el señor Ángel Rivero. Él es el coordinador, junto a Javier Zarzalejos y Jorge del Palacio, del ensayo Geografía del Populismo, un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump, que ha editado la editorial Tecnos. Esta es la segunda edición revisada. ¿Usted cree que Podemos y Vox son 2 caras de la misma moneda? No son 2 caras de la misma moneda, pero sí responden a un sentimiento extendido, ¿no?, de desconfianza respecto a los partidos tradicionales, ¿no? Entonces,
forman parte de un universo, ¿no?, de fenómenos políticos nuevos, aunque cada uno de ellos tiene sus diferencias particulares, ¿no? Creo que es una cosa relativamente evidente, ¿no?, que hay un cierto hartazgo de una parte del electorado respecto a los políticos tradicionales, y hay también una parte de ese electorado que no participa políticamente, que ha sido incorporado, ¿no?, al proceso político a través de estos dos partidos. En eso tienen algo en común. Es un lenguaje político también, ¿no? Muchos de los líderes de Podemos, en sus orígenes, ¿no?, en el año 2014, y de los líderes de Vox, y también se puede ver en su página, ¿no?, apelan, ¿no?, al pasado no político, ¿no?, de sus dirigentes, ¿no? En un caso y en otro la cosa es discutible, ¿no?, pero hay, digamos, hay una visión, ¿no?, antipolítica, ¿no?, referida a los partidos tradicionales, que estos dos partidos intentan capitalizar. Ustedes en este libro de la geografía del populismo presentan unos mapas en donde los países estudiados en donde hay populismo están retratados en negro, y son bastantes. Y entre las figuras que ustedes analizan está Donald Trump en Estados Unidos, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Luis Ignacio Lula en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Pablo Iglesias en España, Miguel Farage en Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, Silvio Berlusconi en Italia y Vladimir Putin en Rusia. Son muy dispares los unos de los otros, ¿o usted cree que no? Por supuesto, todos ellos son distintos, ¿no? Cada uno de ellos representa realidades nacionales distintas, pero tienen en común, con matices, ¿no?, porque en el libro lo que hacemos es ofrecer, ¿no?, un criterio de demarcación para saber cuándo hablamos de populismo y cuándo no. Comparten de alguna manera este fenómeno ideológico que se llama populismo, ¿no? Todos ellos comparten el hecho de que se consideran encarnaciones de la voluntad de su pueblo. Todos ellos sostienen, ¿no?, que los problemas de sus sociedades no tienen que ver con el desacierto político, sino con determinados enemigos que tienen que ser desvelados y combatidos. Todos ellos sostienen que la democracia, para resolver sus problemas, todos ellos se presentan como regeneradores de la democracia. Todos ellos sostienen que los problemas de las sociedades se curan con más democracia, esto que es que el pueblo hable por su boca, en el nombre del pueblo que ellos encarnan. En fin, todos estos fenómenos aparecen, que son los que definen en nuestro modo de ver el populismo, pueden ser asociados Hablaremos con de ellos. todo eso a continuación, y también saber si la solución es más urnas, más consultas, o cuál. No, después. Hablamos. Quiero presentarles primero al señor Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, profesor y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Complutense, consultor de comunicación y redes sociales, asesor, entre otros, del Partido Popular, miembro del Foro de Gobierno Abierto de España y de la Comisión Venecia. Dice usted en su web que lo que más le gusta es leer y escribir, es decir, hacer de intelectual, ¿vale? Pero hasta ahora lo que se ha considerado como intelectual había muy pocos en las derechas y fundamentalmente estaban en las izquierdas, y usted no está en la izquierda. Bueno, quizá es una visión muy española, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, esto de decir que los intelectuales, por definición, tienen que ser de izquierda. O sea, yo creo que no es que no es del todo cierto, ¿no? O sea, yo creo que en general hay momentos en los que tiene más visibilidad determinada escuela de pensamiento, que tiene más, pues porque en un mundo hipermediatizado, al final parece que la intelectualidad se hace en la tele, ¿no? Y yo creo que ese es parte del problema, que a veces algunos pues se han metido más en los libros y en unos círculos más cerrados en los que estaba la idea pura, y se ha renunciado muchas veces a dar lo que algunos llaman la batalla de las ideas en los medios de comunicación, que es donde en último término se configura hoy en día la opinión pública, ¿no? Quizá eso está cambiando o ha cambiado,
y hay una presencia más continua en los medios de comunicación y es más fácil ver el mundo intelectual divulgando más allá de los canales tradicionales, de esos libros sesudos, esos papers en publicaciones JRC. Pero luego seguimos con el tema de los intelectuales, porque antes me gustaría hacerle también otra pregunta. Si usted ahora hiciese un recorrido por todos los artículos que ha publicado últimamente, ¿cuáles serían los temas estrella de esos artículos? Pues tienen que ver, aunque parezca sorprendente, con el fenómeno de la posverdad, las fake news y cómo la tecnología de una forma u otra ha cambiado el escenario de la opinión pública y cómo ese fenómeno tiene unas raíces mucho más profundas y que en mi opinión no tienen tanto que ver con la tecnología y tienen mucho que ver con otros fenómenos como el relativismo, con la dificultad con el haber convertido la verdad en un elemento que nos sobraba en el debate político, por decirlo de alguna manera. Hemos estado pensando que la verdad perjudicaba el debate político y de golpe parece que hemos descubierto que más allá de perjudicarlo la necesitamos de una manera imprescindible, ¿no? Entonces, hay una serie de reflexiones que tienen que ver con eso, otras que van más dirigidas como aplicación de esto, hasta qué punto esto afecta a los periodos electorales y cómo es posible tratar de regular o de poner coto para que este tipo de prácticas no afecten de una manera determinante al resultado electoral, cambiando la voluntad de los votantes, pero más o menos gira en torno a estos fenómenos, ¿no? Muchas gracias por venir. Seguiremos enseguida. Antes quiero presentar al señor Víctor Sánchez del Real, consultor de comunicación y profesor de diversos programas de grado y posgrado en la IE University, en la Escuela Internacional de Comunicación y en el programa de gabinetes de la Complutense. Él está vinculado al partido de Vox desde su fundación hace 5 años. Pregunta a bocajarro. ¿A usted le gustaría levantarse una mañana y ver cómo se llevan en camiones a 52.000 emigrantes de su comunidad autónoma, como propone Vox en Andalucía? Bueno, el caso es que antepasados míos sí se han levantado una mañana y han visto cómo se llevaban en camiones a sus familiares, padres, hijos, hermanos. Y no precisamente por cumplimiento de las leyes. Entonces, si cumplir las leyes supone, en un medio público como es este, financiado con fondos públicos, asumir que la aplicación de la ley requiere figuras estilísticas basadas en la brocha gorda, pues sí, el bocajarro estamos acostumbrados a él. A mí me parece que el debate, desde el momento que se plantea en términos que suponen la confrontación, cuando alguien defiende las leyes, las normas y su cumplimiento, y eso se califica de radicalismo, no digo aquí, sino de forma generalizada, probablemente lo de la posverdad, estamos en una fase posterior. Es decir, estamos ya en la supermentira, en la que la mera aplicación de la norma, el quererse levantar un día y que en tu país las normas que nos hemos dado democráticamente, recuerdo, democráticamente con todas sus letras, se apliquen, evidentemente nos levantamos, no ese día, sino nos estamos levantando ya en un mundo de mentira. De mentira en la que se dice que por el mero hecho de defender esas normas, uno es un radical. Bueno, recibamos esos tiros a bocajarro, seamos radicales y digamos que es mentira. ¿Usted no se considera radical? ¿Por qué no? Yo soy radical en muchas cosas. Por ejemplo. Yo soy radical en la defensa de la igualdad, yo soy radical en la defensa de la libertad, yo soy radical en la defensa de los valores y cultura que he heredado y que quiero transmitir a mis generaciones futuras, y soy radical sobre todo en la lucha contra aquello que es la mentira. Y algo tan burdo como decir que un partido político que pide meramente que alguien cumpla la ley siendo cargo público, decir que eso es montar a la gente en camiones, es sencillamente mentir. En eso soy radical. Vale. Siento si le he ofendido con lo de los camiones. No, en absoluto, yo soy no me ofendo. también absolutamente defensor
del cumplimiento de la ley. Me alegro. ¿Por qué no se cumple la ley? Habría que preguntárselo a una capa de políticos en España que no hacen más que legislar, que no hacen más que meter ya no la mano en el bolsillo del contribuyente, que tratan de meter la mano en la mente del futuro contribuyente, imbuyéndoles de unas determinadas ideas que ellos han decidido por arte infusa, que son las ideas que tenemos que tener todos, y que además son los vigilantes teóricos de esas mismas normas que no paran de generar continuamente. Tenemos una hiperlegislación, 1,5 millones creo que es de páginas de legislación cada año, que espero que todos los abogados en España se hayan leído, 1,5 millones entre legislaciones de las diversas capas que tenemos. Podremos luego hablar de las diversas capas de extracción, vamos a llamarla política por ahora, pero ¿por qué? A los que hay que hacerles la pregunta no es a quienes decimos, a los quienes levantamos la mano y decimos, oiga, ¿por qué no está usted cumpliendo la ley? Sino es a quienes han dictado la ley y deciden que no la van a cumplir. ¿Usted cree que esa decisión es voluntaria? Si yo a este señor, amigo mío Rafa, y en un aspecto hipotético le robara ahora mismo el aparato electrónico que él tiene, y usted no procediera a presentar la adecuada denuncia, habiendo sido usted testigo del hecho de que yo le robara a mi amigo Rafa el objeto electrónico que porta, ¿quién está cometiendo el delito? Por supuesto yo, pero usted está cubriendo y colaborando a ese delito. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y repito, que el hecho de denunciar algo tan burdo y tan obvio como esto que está sucediendo delante de nuestras propias narices sea radical, pues sí, mire, me confieso radical defensor de que se cumplan las normas y de que nos apliquemos aquello que hemos elegido democráticamente. Muchas gracias por sus palabras. Luego también espero que participe en el debate sobre todo esto del populismo y algunos aspectos derivados, pero ahora es el momento de presentarles a María Jamardo. Ella es periodista de tribunales y análisis político en OK Diario, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, curso estudios de Derecho en la misma universidad. Se define como apartidista de derechas, feminista y liberal, premiada en varias ocasiones por la Guardia Civil por su labor informativa sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los partidos de derechas o los partidos conservadores de derechas están obligados a reinventarse para hacer frente a la amenaza de nuevas formaciones más radicales? Yo creo que todos los partidos políticos están en la obligación de actualizarse y de responder no solo a las amenazas que puedan surgir como resultado de ese hartazgo de la sociedad civil que pide nuevas opciones políticas a las que encomendarse, con lo que yo soy sumamente crítica porque no creo que ninguno de quienes promete solucionar los problemas tiene la clave maestra ni la llave mágica para solucionarlos, y sin duda tanto los partidos de izquierdas como los de derechas se han posicionado claramente en una estrategia que mucho tiene que ver con la mercadotecnia, mucho tiene que ver con el electoralismo permanente, con el marketing, y que responde claramente a una nueva situación en la que, si hasta ahora los medios de comunicación éramos los que canalizábamos las propuestas y determinábamos qué formaciones tenían más o menos entidad o presencia en función de su sensibilidad, nos hemos visto también obligados a reinventarnos porque las redes sociales son una fórmula inapelable de contacto directo de las propuestas y los líderes políticos con los votantes, en los que además los votantes se comunican bidireccionalmente y hacen críticas, con lo cual es una ola interesante de la que hay que sacar conclusiones y que hay que leer en clave política y periodística. Hay quien cree que las redes sociales aportan más aspectos negativos que positivos en la contienda de las ideas, porque para empezar hay que reducir los mensajes a un número determinado de palabras, y a veces eso da un empobrecimiento de ese discurso. Yo creo que la gente necesita respuestas concisas y claras,
necesita mucho menos postureo, mucho menos discurso vacío, y está reclamando que le digan en muchas ocasiones aquello que quiere oír o que necesita oír. No siempre a lo mejor es lo más adecuado, pero sí al menos en la sensibilidad de los usuarios de redes sociales está Pero si esa usted necesidad. pregunta a otros partidos políticos de los existentes, dirán que eso ya lo hacen ellos y nos encontraremos en un conflicto de quién es el que realmente está cumpliendo con esa verdad y no con la mentira. Bueno, partiendo de que la verdad no es absoluta, ahí matizamos. Yo estoy de acuerdo. Y por eso caben distintas sensibilidades. Pero lo importante de todo esto es que los usuarios de redes sociales, la sociedad civil, a través de esas nuevas tecnologías, lo que está haciendo es cuestionar, criticar, interpelar a políticos que estaban acostumbrados a un mensaje únicamente en una dirección. Y en este caso se ha abierto un diálogo que tienen que responder y al que tienen que resolver más allá de los mítines tradicionales y de una manera permanente. Y ese es un reto importante para la nueva conformación del escenario político. Muy bien. Gracias a los cuatro. Vamos ahora a nuestro reportaje que nos permitirá centrar la primera parte del debate. Está aquí. El mapa político mundial está cambiando. El éxito de los partidos populistas, antiglobalización y antiinmigración se expande cada vez más. Sus proyectos giran en torno a dos ejes: el estallido financiero de 2008 y la crisis migratoria. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Tanto la victoria de Donald Trump, contra todo pronóstico, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea generan incertidumbre sobre el futuro de la política y la economía mundial. En los últimos años, la derecha populista está viviendo un auge electoral sin precedentes. Los resultados constatan que cada vez son más relevantes y que en los últimos 10 años han crecido de forma clara. De hecho, alrededor del mundo, partidos conservadores o ultraconservadores han irrumpido con fuerza en los parlamentos de diferentes países. En Francia, Marine Le Pen logró casi el 34% de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017. Perdió contra Emmanuel Macron, pero se ha posicionado como una de las voces potentes de la oposición. Nous ne luttons pas contre l'Europe avec Matteo Salvini, nous luttons contre l'Union européenne, qui est un système devenu totalitaire, et nous luttons contre l'Union européenne précisément pour sauver la vraie Europe. Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior del Gobierno de Italia, es el líder del partido Liga Norte y también una de las voces más fuertes contra las políticas de la Unión Europea y los inmigrantes ilegales. Y en Hungría y Polonia, los partidos de derecha tradicionales se han radicalizado. Viktor Orbán gobierna desde el año 2010 en Hungría y junto a Kaczynski del partido Ley y Justicia en Polonia lideran mensajes radicales contra los musulmanes. Pero estos no son los únicos países europeos donde la ultraderecha está ganando terreno. Lo mismo ocurre a nivel mundial. Jair Messias Bolsonaro. Un ejemplo es el rápido crecimiento del líder de extrema derecha en Brasil, Jair Bolsonaro. Líderes políticos ultranacionalistas con discursos discriminatorios de la talla de Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia o Erdogan en Turquía abren un debate respecto al auge de partidos políticos con posiciones y discursos cada vez más polarizados. ¿Debemos temer al nuevo populismo de derechas como una amenaza frontal a las libertades y la democracia? ¿Estamos ante una reedición del fascismo o es una exageración? Para completar el reportaje, yo diría que detrás
de todas las figuras que han ido saliendo, hay una que no aparece, pero que está también en muchos otros circuitos. Me refiero al un ideólogo de cabecera de Donald Trump, que era Steve Bannon, y que ahora reside en Roma, al sur de Roma, en un monasterio en el que está instalado el Instituto Dignitatis Humanae, desde el que quiere llevar el trumpismo a toda Europa, con la Unión Europea como objetivo a abatir en el número 1. De todos modos, es fácil de decir todo eso, pero algo más difícil de comprobar. ¿Ustedes creen que Steve Bannon predica una ideología nueva? Quien quiera. No, yo creo que Steve Bannon no predica una ideología nueva, ¿no? Y creo que además se ha sobrevalorado el papel de Bannon en la política europea, ¿no? Realmente Bannon está de vacaciones en Roma y es verdad que Salvini le ha dado un poquito de juego, ¿no? Pero a priori, ¿no? El mismo discurso de algunos, porque aquí en este reportaje, digamos, se mezclaban muchas cosas muy diversas, ¿no? Que valdría la pena separar, ¿no? Son escenarios y personajes muy distintos, ¿no? Pero en cualquier caso, ninguno de ellos está inspirado por Bannon, ¿no? Las personas que alcanzaron éxito electoral entre estos personajes que salían en el reportaje, ninguno de ellos lo hizo gracias a Bannon, ¿no? Sino por sus, digamos, propios méritos, no se ha exagerado. Bannon lo que hace es utilizar un discurso político, que es el del hombre de la calle. Es verdad que Bannon tiene, digamos, la virtud de que esconde, ¿no? El pasado que él mismo denuncia, que es el poder de los bancos, etcétera, el que le ha hecho al millonario, y que utiliza un lenguaje político que no estábamos acostumbrados en Europa, que es un lenguaje, digamos, popular, ¿no? En la gestión de la política, donde se moraliza el lenguaje político de una manera grosera, ¿no? Señalando quiénes son malos, quiénes son buenos, quiénes son culpables, reforzando a las personas, ¿no? Que se sienten desplazadas en un mundo que es muy complejo, señalando lo importante que es ser un hombre corriente. Él evidentemente no lo es, una persona sin estudios, el valor que tiene para la sociedad, etc. Utiliza este lenguaje que es chocante en el discurso público europeo y que sí que está en muchos de estos líderes que han alcanzado este éxito, pero no por méritos de Bannon, ¿no? ¿Alguien quiere hablar o decir algo? A ver, yo creo que Steve Bannon es un interesante fenómeno norteamericano, fundamentalmente, de medio alternativo y de crecimiento en un discurso alternativo. Es un interesante operador del sistema político norteamericano y ha estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ayudando a quien él consideraba en ese momento que es adecuado, pero estoy totalmente de acuerdo en que su función, su relevancia en el mercado europeo, vamos a llamarlo así, mercado político europeo, como bien definía María, en esta reinvención que están haciendo todos los partidos en todo el espectro, en todo el planeta, de cómo hacer política, marketing político en este nuevo territorio emocional, pues sencillamente no es un operador en el mercado europeo más allá de que lo declares, como si yo me declaro campeón de Europa de rugby yo solo, sin 14, y me autoproclamo campeón, ¿no? Pues, probablemente salga en muchos medios, pero eso no significa en absoluto que lo sea. Dicho lo cual, si me permites, y al hilo de lo que tú has comentado, esta juxtaposición, o sea, yo creo que todos somos mayorcitos y ya conocemos lo que es la comunicación manipulativa por la vía de la juxtaposición. La famosa empresario, cerdo, sexo, siempre acaba fatal ese titular en la mente del usuario, aunque luego sea un empresario del mundo del cerdo que se dedica a sexar cerdos, ¿no? Eso siempre suena mal y yo creo que incluso aquí, en este interesantísimo ejercicio de posicionamiento previo que hemos asistido en este pequeño, vamos a llamarlo reportaje, por no llamarlo otra cosa, se procede a la juxtaposición de elementos para intentar, no sé si es torpeza o es intención. Me voy a quedar en la torpeza. Cuando uno se encuentra una cosa que no se explica muy bien, pues empieza a meterlo todo en el cajón de otros, ¿no? Y yo creo que probablemente se está metiendo en el cajón de otros a un montón de elementos que sencillamente hasta ahora eran difíciles de clasificar. Y dicen, bueno, ¿tienen algún elemento común? Bueno, pues que están en el cajón de otros, no es por el mero hecho. Y se les ha puesto nombres y adjetivos, el populismo, cosa peculiar, porque cuando gana un líder de izquierdas y le aclaman las multitudes es popular, y cuando le gana un líder de otro tipo que no es del sistema habitual e ideológico de izquierdas y le apoyan las multitudes es populista. Bueno, pues aceptemos eso. Pero yo creo que
tanto en los reportajes, en los análisis, que yo creo que son enormemente inteligentes algunos, y no he leído tu libro, Ángel, y estaré encantado de hacerlo, pero esa yuxtaposición de imágenes, de conceptos, de elementos, es mirar a un cajón desastre, literalmente, que muchos, vistos desde fuera, ni se han dignado entrar a analizar las enormes diferencias que hay. Eso lo decía si estamos en el lado de la torpeza. Si estamos en el lado de la intención, cosa que también podemos sospecharlo, no somos tontos y podemos sospechar que también hay una cierta intención de entonces, venga, vamos a juntar, a ser posible, un saludo fascista con un político que no ha declarado jamás ni una sola de sus declaraciones en la historia han tenido nada que ver con esas ideologías o esos símbolos, pues evidentemente se está haciendo editorialismo para conseguir que ese cajón desastre quede ya marcado con una determinada imagen. Lo que tú mencionabas antes, no sé si era dentro o fuera de micrófono, que era bueno, a quién no le han llamado ya fascista, facha, venga, vamos a inventar un nuevo término. Mira, sale en pantalla en estos momentos, pues vamos a juntar estos movimientos cuando ninguno de los anteriormente mencionados jamás se le ha visto ni cerca ni a 2 metros de una persona con el brazo en alto. Entonces, esa yuxtaposición, que puede ser fruto de la torpeza de analizar un fenómeno nuevo que no se entiende, se va a la simplificación, y yo creo que se está yendo también a intentar vincular en las audiencias, por cierto, de forma muy populista, en que esto ya le voy a explicar yo, élite política, élite mediática y élite cultureta, esto es lo que son esta gente, tenga usted miedo. Creo que es o mucha torpeza o mucha intención. Bueno, en el espacio ideológico, yo creo de eso que han denominado ahora las derechas, hay diferencias ideológicas y sutilezas y detalles y diferencias muy notables entre unas y otras, porque al final se ha intentado, yo creo que polarizar, que es el ejercicio al que estamos asistiendo en este momento por parte de los que podamos vincular tanto partidos como medios de comunicación del establishment o los que están socialmente admitidos como oficialistas, por decirlo de alguna manera, y aquellos que surgen como contrapeso o como voces críticas o independientes o que intentan desmarcarse de esa imposición única o de esa visión única o de ese pensamiento único, ¿no? En esa polarización es lógico que cuando alguien se escora muchísimo hacia la izquierda en un momento determinado, después la tendencia, las emociones y tras la decepción por parte de los ciudadanos, que al final son quienes manifiestan sus preferencias, porque no dejan de manifestar preferencias cuando están ejerciendo su derecho a voto, pues lo lógico es que históricamente lo hemos visto, se cambien o basculen hacia el lado inmediatamente contrario, cosa que no se había producido en mucho tiempo en España, en algunas regiones como por ejemplo Andalucía, que ha sido paradigmático con respecto a ese cambio de lo que era ya un régimen instaurado desde hace muchísimo tiempo con unas peculiaridades muy propias, a pesar de que operase dentro de un régimen más amplio, constitucional y legal a todas luces, pero que había creado y articulado toda una administración paralela, un clientelismo paralelo que alimentaba sus propios intereses más allá de la función que le habían concedido los ciudadanos. Yo creo que en esa decepción de los ciudadanos y en ese voy a probar con la izquierda, que en un momento me decepciona, voy a cambiar a la derecha, está la clave. Y sobre todo cuando la izquierda ahora mismo atiza a las derechas, sin hacer distinción, yo creo que lo que está buscando es algo que funciona muy bien en clave política y electoral, que es que más allá de que voten mis propuestas y compren mi discurso, que voten para evitar que venga el enemigo. Y creo que es algo que se está produciendo ahora con respecto a esta terminología y este uso del lenguaje de las derechas. O sea, yo creo que estamos en una de las batallas políticas más apasionantes de los últimos años, porque hay un intento claro, o sea, ante una situación en la que parece que el tablero se está moviendo, hay un intento claro de mantener el tablero hacia un lado y deslegitimar todo aquello que está al otro lado del tablero, porque si eso entra de una manera natural dentro del sistema democrático, el tablero se hace más grande y se amplían las posibilidades de pacto, se amplían el tipo de políticas, se amplía el discurso político, y yo creo que eso puede ser un problema para determinadas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, vemos como los que durante los últimos 5 años han sido tremendamente comprensivos, por ejemplo, con Podemos, como una respuesta natural ante una situación de injusticia clara, ahora observan con terror cómo hay otra opción política que plantea respuestas distintas y que, sin embargo, parece que están manipulados, no son la respuesta natural de la sociedad. Vemos como
una fuerza política que llegó al escenario político promoviendo directamente el reseteo de la Constitución, el iniciar un proceso constituyente que cambie de manera radical las bases del sistema democrático constitucional español. Se admitía como una especie de excentricidad necesaria dentro del sistema político, y cuando hay otra fuerza política que plantea una serie de reformas constitucionales de más o menos calado, se les tacha de anticonstitucionales en un escenario donde en el último programa electoral, por ejemplo, del Partido Socialista y de Ciudadanos, el Partido Socialista llevaba 63 propuestas de reforma constitucional en su programa, contadas una detrás de otra, 63 de 169 artículos. Ciudadanos llevaba 41. O sea, casi un cuarto de los artículos de la Constitución tenían que ser reformados. Entonces, yo creo que estamos utilizando en una batalla política la Constitución, y eso es muy peligroso para la democracia. O sea, el intentar establecer que hay cosas que buscan reformar la Constitución que son más antidemocráticas que otras, acaba generando un problema, porque al final, cuando utilizamos la Constitución como arma arrojadiza en el debate político, el único que sufre o la única que sufre es la democracia. Sí, un poco. Yo creo que Rafa, además, se agradece mucho el análisis numérico, el Big Data, ¿no? El Big Data que acaba de hacernos es absolutamente, y me ha robado un argumento para luego, pero me lo ha reforzado. A ver, estamos en una situación que a mí me recuerda a mi patio de colegio. Yo iba a un colegio muy normal, en un Móstoles, un sitio, una barriada muy normal, y había un chaval que tenía balón. Entonces, había una frase que yo siempre repito y que me recuerda enormemente la situación en la que vivimos. Él era el que aportaba el balón, recuerdo perfectamente un tango de los 70, el mítico tango de los 70, y todo funcionaba dentro de las normas lógicas del fútbol de patio, es decir, 36 partidos simultáneos, hasta que había un momento en que él gritaba una frase que a mí no se me olvidará nunca: el balón es mío y eso ha sido gol. Cogía el balón y ya evolucionó aquello al eso ha sido gol penalti, es decir, encima tiraba penalti que ya era gol. Bueno, pues esa es la circunstancia un poco que tú describes. Yo la hago más de brocha gorda, probablemente, como buen radical, como me he autodefinido antes y me he sido invitado a autodefinirme. Yo creo que esa es la circunstancia. El balón es nuestro y eso no es democracia. El balón es nuestro y lo tuyo es populismo. El balón es nuestro, los medios son nuestros y lo tuyo es otra cosa, mala. Esa yuxtaposición que yo decía antes. Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien decías, y por ponerme un poco más sofisticado, todos los mercados, todos los que venimos del mundo de la empresa, del marketing, entendemos que el mundo de la oferta de marcas que disfrutamos en el mundo occidental, por supuesto, y capitalista, de la múltiple oferta que disfrutamos, al margen de que luego haya marcas que a su vez son propiedad de una gran marca, tiene una absoluta distorsión en tres mercados. En tres mercados hay una enorme distorsión en la que realmente no existe una diversificación de opciones para el usuario. Puedes comprar 36.000 tipos de champú, 45.000 tipos de desodorante, pero medios de comunicación estamos en una progresiva concentración en manos de unos pocos poderes. En el mundo de las ideas y cultura, cada vez más asociada a ese mundo de los media, también estamos en una cero casi diversificación de los grupos editoriales y productores de, vamos a llamarlo, cultura. Y en el mundo político también hay una bajísima diversificación de las opciones. Entonces, esta granularización que se ha producido en todos los mercados de oferta y demanda, y la política no es más que oferta y demanda, la cultura no es más que oferta y demanda, los medios no son más que oferta y demanda, esta granularización se está produciendo, ya de que no se ha producido por los controles, licencias, control político y económico de los objetos de producción de información, en este caso los medios, a lo que ha llevado es que esto se ha encontrado con una circunstancia que es muy propia del siglo XXI y que es la desintermediación que tú describías muy bien. La desintermediación lo que provoca es que tú ya no quieres hablar con el responsable de tu pueblo, tú quieres hablar con el encargado, tú ya no hablas con Telefónica no hablas con el operario de Telefónica cuando se te rompe tu wifi en tu casa, tú hablas con la cuenta oficial de Telefónica que con 200 o 300.000 seguidores te tiene que contestar porque en estos nuevos modos, que tú lo decías muy bien, se ve obligado a contestarte. Y esa lectura, todavía no la han hecho muchos medios de comunicación, esa lectura, el mundo de la cultura ni está ni se le espera todavía esa autoproclamada cultura oficial, y el mundo de los medios
políticos, de los medios de hacer política, los oficialistas, creo que es un término que te voy a copiar en lo sucesivo, los oficialistas, y cerrando el círculo, los que se piensan que el balón es suyo, no se han enterado que es que hay 36 partidos jugándose y estamos jugando a otros deportes. Ese es el problema. Yo me gustaría disentir de usted en alguna cosa, como por ejemplo que reducir la cultura, reducir la política a una ley de oferta y demanda, creo que es empobrecedor, sobre todo por otro motivo previo, cuando hemos hablado de marketing. Marketing lo hay en todas las ofertas políticas, desde el primero hasta el último agente político. Sí, pero yo hablo de la propiedad por detrás de las marcas y por detrás de los canales. Pero por detrás de las marcas me temo que están siempre los mismos. No necesariamente. Bueno. Están los mercados, que son sistemas que admiten... O sea, si miramos la lista de las 35... Vamos a coger el equivalente al IBEX 35. Las 35 marcas mundiales más consumidas... Y le invito a que lo hagamos el ejercicio, los espectadores estarán conectados a Internet, lo pueden hacer en este momento. De los últimos 5, 10, 20 y 25 años, los cambios que se han producido en quiénes son los más queridos, deseados, comprados... expliquemos a los niños pequeños qué es Kodak, por ejemplo. Los niños no saben lo que era Kodak, y Kodak era la marca número 1 en los 70, 80 en reconocimiento de mercado. Y los propietarios de Kodak es lo más democrático que puede ser, que son, por cierto, los mercados. Pero lo que es una disfunción es que los medios de comunicación no están abiertos al mercado, porque alguien tiene la llave de la frecuencia. Ah, sorpresa, los políticos. Alguien tiene la llave de la subvención. Ah, sorpresa, los políticos. Y hay alguien que tiene la llave incluso de algunos edificios desde los que se hace comunicación. Ah, sorpresa, los medios públicos. Entonces, si alguien tiene la llave de usted puede o no puede emitir, por ejemplo, televisión, que sigue, como bien decía Rafa, seguimos en la época Murrow, sigue siendo el medio fundamental, y este programa pues tendrá 100, 150.000 espectadores en la hora en la que se emite, que es muy loable y muy razonable, y además enormemente agradecido por abrir a la presencia. Pero si alguien tiene esas llaves... Repito, es el símil del balón, y eso está así. Alguien tiene la llave de los medios de comunicación públicos, alguien tiene la llave vía subvención y gasto público en publicidad de los medios de información privados, que no son privados, no deberían declararse 100% privados y deberían declarar públicamente de dónde reciben enormes dineros cuando han recibido, si no la subvención, por lo menos deben su existencia a que el político de turno les ha permitido emitir. Esa es una distorsión de mercado. Esto es un mercado, es el mercado de los votos. Y no lo decía yo, lo decía Cicerón. Hay que salir al mercado a conseguir que los romanos nos voten. Lo decía ya Cicerón, que no era precisamente torpe. Veremos cómo evoluciona, ¿no? Yo creo que habrá cambios significativos y que Europa, precisamente se hablaba ahí del entorno europeo y de qué iba a pasar en Europa y de cómo hay una serie de grupos políticos que plantean Europa como un reto político de conjunto y como hay ciertas formaciones populistas de cualquier signo, porque en eso yo creo que el populismo es transversal. Hemos calificado de populistas a partidos de izquierdas y de derecha indistintamente, precisamente no tanto por la sensibilidad ideológica o por las consignas tradicionales que distinguen a la izquierda de la derecha en términos netamente económicos, en términos netamente morales, en términos netamente de organización de la sociedad, sino en aquellas cuestiones que resultan mensajes fáciles de recibir a la gente que necesita soluciones sencillas a problemas muy complejos. Y en esa inmediatez en la que estamos inmersos como sociedad, en la que los medios de comunicación ya no nos paramos demasiado a entrar en el fondo de las cuestiones, sino en ser los primeros en ofrecerlas al consumidor, nunca mejor dicho, pues los partidos políticos están también un poco reubicándose en esa situación. Y yo creo que el hecho de que Europa sea una circunscripción única va a ser muy revelador y un gran termómetro de qué va a pasar con esas formaciones populistas de todo signo que se manifiestan antieuropeístas, eso sí, con matices.
Unos dicen que quieren abolir absoluta y radicalmente la Unión Europea y otros modificar una Unión Europea burocrática que no responde a los intereses reales de Europa como conjunto de Estados-nación, que es otro debate interesante, porque se está desvirtuando ese concepto y se está poniendo sobre la mesa, cosa que antes no había sucedido, ¿no?, con el tema de los nacionalismos pujantes que nosotros padecemos y demás. Y yo creo que va a ser muy importante ver cuál es la polarización y cuál es el resultado de esas elecciones europeas para valorar en conjunto si realmente las derechas o los populismos o ese paradigma de la polarización es una tendencia general y no exclusivamente española, que no lo es. Sí, me gustaría oírles a ustedes también. Yo quería decir algo sobre este concepto, las derechas, ¿no?, y los problemas que tenemos para categorizar estas nuevas realidades, ¿no?, porque en el reportaje, ¿no?, pues cuando aparecen las derechas, ¿no?, nos encontramos una serie de personajes, ¿no?, que se asocian pues de manera muy remota unos con otros, y lo que son, en el contexto europeo, las derechas tradicionales no tienen imagen en el reportaje, lo cual en sí mismo es llamativo, con la excepción de Kurz, el canciller austriaco. El resto de personajes que han aparecido pues son dudosamente derechas en algún sentido, ¿no?, y es que ellos mismos, muchos de esos personajes, no se califican a ellos mismos como de derechas, ¿no? En el caso de Marine Le Pen, que es un personaje importante de los que aparecen en el documental, pues su partido Frente Nacional es un partido que se presenta como más allá de la izquierda y la derecha, es el partido del pueblo, no dividido en izquierdas y derechas, ¿no? Entonces estas categorías topográficas, ¿no?, de la izquierda a la derecha tienen un uso importante en la política democrática porque señalan una divisoria, ¿no?, entre los partidos constitucionales, ¿no? Hay unos que es de izquierda, más o menos social, más o menos innovador, o uno de derechas que es más o menos conservador, partidario de la tradición, en fin. Y más allá de esto nos dicen muy poco. Cuando extendemos esta categoría, ¿no?, de alternancia a los extremismos, ¿no?, de todo tipo, o a cosas distintas, ¿no?, como el nacionalismo, que ya no sabemos si son de izquierdas o de derechas, la calificación no funciona, ¿no? Entonces, cuando decimos las derechas, ¿no?, debemos decir dónde, ¿no?, en qué lugar, ¿no?, porque no es evidentemente lo mismo, y también muchos de estos sujetos no se califican a ellos mismos como de derechas, ¿no? Incluso cuando decimos cuáles son las consecuencias para la democracia, ¿no?, de estos procesos políticos, pues también son muy diversas, ¿no? En el caso de, si nosotros atendemos, por ejemplo, al Democracy Index de The Economist del año pasado, del 2018, el último que hay, pues veremos que en países como Austria, donde está gobernando, apoyando a Kurz, el Partido de la Libertad, es uno de los países más democráticos del mundo, ¿no? Si atendemos a Finlandia, donde también están los finlandeses en el gobierno, es uno de los países más democráticos del mundo, ¿no? Si atendemos a Noruega, ¿no?, donde también el Partido del Progreso Noruego apoya al gobierno conservador, es uno de los países más democráticos del mundo. Si atendemos a Suiza, ¿no?, con el Partido del Pueblo Suizo, en fin, entonces se produce la paradoja, ¿no?, que en algunos sitios donde gobiernan en coaliciones estos partidos, ¿no?, son países de los más democráticos del mundo. Entonces es importante señalar cómo la institucionalidad democrática, con independencia de que sean de derechas o de izquierdas, es lo que sobre todo explica, ¿no?, cuál es el decurso democrático de estos países, ¿no? Si atendemos, ¿no?, a otros populismos, ¿verdad?, de izquierdas, pues veremos, el caso de Venezuela, ¿verdad?, veremos que el estado de su democracia es penoso, ¿no? Es el que en la lista figura por delante de Cuba como el país menos democrático de América Latina, ¿no? Entonces, esto de las derechas es una categoría que nos sirve, yo creo que poco, ¿no?, para señalar una divisoria fundamental que es partidos democráticos, partidos no democráticos, partidos que pueden ser tendientemente autoritarios, ¿no?, contextos que son muy importantes, como los de la Europa Oriental, ¿no?, donde el partido se aparece aquí, la Justicia de Kaczynski, ¿no?, y Víctor Orbán, ¿no?, se han desplazado, ¿no?, hacia un modelo de democracia que ellos califican de iliberal, ¿no? El liberalismo o el antiliberalismo de estos partidos son cosas importantes que deben ser señaladas. En el caso de Hungría es importante señalar que hay un partido, digamos, que no está más a la derecha, sino que es más populista, ¿no?, que Fidesz, ¿no?, que es el partido Jobbik, ¿no?, y que eso ha determinado mucho el decurso de Orbán, o la propia implosión del Partido Socialista Húngaro, ¿no?, y cómo ese espacio que representaba antes en el sistema parlamentario del Partido Socialista, al desaparecer, ha creado una nueva realidad en Hungría. En fin, yo creo que la cuestión del liberalismo es muy importante en todo esto, porque es que ellos manejan, digamos, estos populismos de izquierda y derecha, lo que les caracteriza es justamente ser antiliberales. O sea, la cuestión es que quieren acabar con la separación de poderes, con la limitación de la soberanía, son todos ellos soberanistas, es una cosa muy importante, son
nacionalistas, sean de izquierdas o de derechas, lo son, ¿no? Todo esto va en contra, ¿no?, digamos, de lo que es la democracia liberal, que es una democracia que está construida sobre las cautelas que permiten la protección de los derechos de los individuos. Aquí aparece siempre un pueblo con una voluntad unificada que debe ser encarnada en un líder, ¿no? Es que en general estamos midiendo últimamente el tema de la calidad democrática de los países en función del número de fuerzas políticas que tengan, de las que hayan surgido de nuevo cuño como respuesta a una desafección y para derrocar a esa casta, ¿no?, establecida, que ha generado redes clientelares, que se beneficia de los recursos públicos para hacer su propio negocio y defender sus propias ideas. Y yo creo que la calidad democrática de un país se mide en tanto en cuanto la participación activa de los ciudadanos en el debate social, que ahora se ha removido mucho en España y es muy sano, con independencia de después de cómo se asiente ese estrato y qué decidan los ciudadanos, que son los que tienen la última palabra. Yo creo que es la clave esencial, ¿no? Y que realmente lo que es lo opuesto al liberalismo, que no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha, los que nos definimos como liberales apartidistas, por eso yo me posiciono siempre, ¿no?, diciendo o haciendo ese matiz, lo que estamos es en contra del populismo, de todo aquel populismo que intente dogmatizar, que intente dar una visión moral a los ciudadanos de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tienen que comportarse, de qué es lo correcto o no, si hay que apoyar o no, si hay que estar... Y además polariza de tal manera que es que o estás a favor o estás en contra, no hay posturas intermedias, y el hacer bandos y el hacer posturas tan enfrentadas nunca es sano democráticamente hablando, ¿no? Estoy de acuerdo, pero hay mucho moralismo en todas partes. Claro, por eso hablo, que el populismo moralizante trasciende a la izquierda y a la derecha, no tiene nada que ver con esa sensibilidad que parece que el conservadurismo de derechas es como más moralizante y que el progresismo de izquierdas no lo es, cuando al revés, el progresismo de izquierdas y el comunismo tienen un componente ideológico, moral, que intenta polarizar, y de hecho se basa en eso su ideología, ¿no?, sustituir la religión por el partido, o sea, y sus ideas absolutamente comunistas, o sea, que es algo que trasciende a lo que es la etiqueta de la izquierda y la derecha, o sea, que tiene más que ver con el populismo transversal. Esa polarización ha existido históricamente siempre, es la creación del otro, ¿no?, la creación de... Y en este caso, mira, voy a hacer un homenaje a un operador político. Antes hablábamos de Bannon, y yo con Bannon no me quito el sombrero, pero me quito el sombrero ante un Rubalcaba, por ejemplo, que ya lo inventó, aquello de la derechona, ¿no? Es una categorización generalista. Y tampoco la inventó Rubalcaba, ya los romanos ya se referían a todo lo que no era Roma, y nuestro sistema no métrico decimal, pero sino nuestro sistema exacto, eran bárbaros. Y bárbaros eran las hordas galas, y bárbaros eran los griegos educados a donde mandaban a sus hijos a estudiar oratoria. Entonces esa categorización del bárbaro es un poco la situación en la que nos encontramos. Es burda, como decía yo antes, es probablemente no, yo estoy absolutamente convencido que es enormemente intencionada, es decir, no es informativa, sino que es intencional, busca editorializar y categorizar el de este lado de la raya está el bien y del otro lado de la raya está el mal. Entonces, esa categorización bipolarizante tiene que ser simplista. Y evidentemente hay muchos más parámetros. Se puede ser perfectamente conservador en determinados valores y liberal en lo económico. Se puede perfectamente ser un enorme populista nacionalista. Se puede ser un enemigo de la libertad y tener la libertad todo el rato en la boca. El tener en la misma foto al turco, al filipino y a personas elegidas en sistemas plenamente democráticos y funcionales es a lo que nos lleva, es ese absurdo al que lleva esta categorización nosotros ellos. Yo creo que... Perdón. No, que hay ese intento... O sea, que yo creo que hay un peligro cierto, un poco en la línea de lo que decía antes, de identificar a la derecha como una fuerza menos democrática, ¿no? Y yo creo que estamos cambiando, o sea, que hay un intento forzado de posicionar a la izquierda como un ente mucho más democrático. Decías tú antes de hasta qué punto hay intelectuales de derechas. Pues pasa un poco lo mismo. Va a empezar a ser difícil encontrar demócratas de derechas, como sigamos forzando el análisis, porque a la hora de la verdad el problema ya no es si hablamos de izquierdas o derechas, y yo creo que el reportaje iba muy dirigido en esa línea, ¿no? Lo que estamos hablando de verdad es si hablamos de demócratas o antidemócratas. Y entonces tenemos que hablar en otros términos, porque si de lo que estamos hablando, si lo que estamos cuestionando es la legitimidad democrática de unas fuerzas políticas u otras, creo que hay que cambiar el análisis. O sea, y entonces... Yo creo que esa es la cuestión importante, ¿no? Y de hecho, cuando ha aparecido en algún país, ¿no?, la amenaza, ¿no?, de un grupo, ¿no?, que claramente sostiene posiciones antidemocráticas, pues se puede gestionar de maneras distintas, ¿no? Es que tampoco tenemos una única solución
digamos que aquí se ha presentado un horizonte de peligro, ¿no? Y cada uno de los casos necesitaría una explicación. ¿Por qué ha ocurrido en estos países? ¿No? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Jair Bolsonaro, ¿no? Que ha aparecido mucho aquí, se considera ya pues muy característico, ¿no? Habría que explicar, ¿no? Por qué, ¿no? La mayor parte de la aprobación brasileña, según el Latinobarómetro, ya no cree en la democracia. O sea, ¿qué ha hecho el Partido del Trabajo en Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido del Trabajo en Brasil para desacreditar de esta manera tan brutal la democracia? Yo creo que esa es una pregunta importante. Pero hay que ¿no? ir también un poquito más hacia atrás. O sea, que Brasil es ingobernable, podríamos decirlo desde hace muchos años, con un parlamento completamente... No digo que sea ingobernable, sino el hecho mismo... Bueno, y otra cosa importante en el caso de Bolsonaro también que se presenta como peligro es que con la minoría que tiene en el Parlamento... Yo he visto, hay una cosa que me ha puesto la piel de gallina la primera vez que lo he visto, que lo vi, que es Jair Mesías Bolsonaro. Es decir, un líder político que se presenta como el Mesías. Sí. No, en el mundo del populismo el evento mesiánico es importantísimo, en la izquierda y en la derecha. Pero una cosa importante de este Mesías, que nos debería preocupar menos, es justamente que no tiene el apoyo del Congreso de Brasil. Hay otros Mesías, ¿no? Que sin embargo lo tienen, ¿no? Como es el caso de López Obrador en México, que tiene un apoyo en el Congreso enorme y por lo tanto no va a encontrar ningún freno a cualquier cosa que quiera hacer. Yo creo que la preocupación es esta. ¿Usted considera que López Obrador es populista? Sí, no, es un populista sin ninguna duda. Otra cosa es lo que haga una vez llegado a la presidencia, que está todavía... Bueno, cuando tenga un poco de recorrido, llega en diciembre, ¿no? O sea, que le falta todavía un poco de recorrido. Veremos a ver qué es lo que... Lo importante y el resumen, y yo creo que la crítica que tendríamos que hacernos todos es que nos fijamos más en el quién que en el qué en este momento. O sea, estamos encumbrando o demonizando figuras de líderes unipersonales, salvadores, en lugar de plantearnos el qué. Sí, pero y no es muy el quién. difícil... Y sucede lo mismo con los líderes nacionales de los partidos en España. Se está polarizando o se está centrando mucho la atención en el gran líder que puede ser Pedro Sánchez o Albert Rivera o Pablo Casado o Santiago Abascal, ¿no? O colocarle una etiqueta moral que lo califique de alguna manera y que lo haga elegible o no. Yo estoy aquí de moderador y no voy a intervenir. Podría darle muchas respuestas a ese argumento. Hay un principio básico en el marketing que es que venden más las personas que las ideas. Claro, pero yo que nos planteamos, ya que nos planteamos el debate de las derechas y de cómo va a evolucionar la tendencia política y olvidamos siempre, vuelvo a repetir, que los ciudadanos al final son quienes tienen la posibilidad de decidir y de expresarse y de expresar esa voluntad popular ¿no? que representan todos los estados democráticos de derecho en sus parlamentos, la soberanía popular, pues lógicamente deberíamos centrarnos más en preguntarnos el qué y no tanto el quién. Bien, yo le acepto su comentario y la crítica que subyace en el comentario, pero hace ya algunos minutos que me dicen que tengo que despedir porque se nos ha acabado el tiempo. Muy gustosamente hemos estado discutiendo sobre estos puntos. Yo me quedo con dos ideas que creo que son básicas en este discurso. Uno, hay que intentar superar esa dualidad de derechas e izquierdas por partidos democráticos y no democráticos. Segunda, el sistema constitucional acepta perfectamente interpretaciones o lecturas que pueden ser de izquierdas o de derechas. Y he de decir que para eso teóricamente hay un tribunal constitucional que dirá si sí o si no corresponden esas lecturas. Dejémoslo ahí. Dentro de unas semanas vamos a hacer el programa de izquierdas y a lo mejor vamos a ver el resultado de ese programa que todavía no está grabado. A lo mejor deberíamos acudir a un tercer programa en donde hubiese una confrontación de esas ideas por parte de partidos de derecha y por parte de partidos de izquierda. Gracias a los cuatro y también a ustedes por seguirnos.